Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos. Mi nombre es Víctor Javier. Estamos en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción. Somos un conjunto de hombres y mujeres que vivimos en la libertad del ser, pensar y actuar, lo que nos promete la primera tradición. Para esto, pues, este grupo es un grupo fuera de serie. No está afiliado a ningún grupo anónimo. No se sujeta a los deseos de los grupos. Seguimos un esquema muy personalizado. Tenemos como base los 12 pasos de recuperación y las tradiciones. También leemos la Santa Escritura y trabajamos con la inteligencia emocional. Así que dentro de este cuadro de documentación usamos todos los elementos que nos ayuden a comprender la enfermedad, sea de la asociación que sea. Inclusive usamos documentos universitarios para entender mejor la enfermedad. Así que de esta manera estamos aquí para mejorar nuestra vida espiritual día con día, buscando la presencia de Dios para el bienestar de nuestras vidas a través de la oración, el estudio y la meditación de todo lo antes planteado. Así que sean bienvenidos todos, ¿verdad? Los que deseen recuperarse y los que estén en recuperación, sean bienvenidos todos. Ok, entonces vamos a comenzar con la reflexión. Hoy está con nosotros Sandra, que estará guiándonos en la lectura y también en el taller de las 12 tradiciones. Parece ser que ya vamos terminando la 12ª tradición. Y pues para esto está nuestra compañera Sandra. Adelante, Sandra. Buenos días, Víctor. Buenos días, compañeros. Y la reflexión del 10 de noviembre de la chequera del Banco de la Fe dice así: no dará tu pie al resbaladero. Salmo 121:3. Si el Señor no va a permitirlo, ni los hombres ni los demonios podrán hacerlo. Cuán grandemente se regocijaría si pudieran provocarnos a una ignominiosa caída, echarnos de nuestra posición y desterrarnos de la memoria. Haría esto para el disfrute de sus corazones si no fuera por un obstáculo y solamente un obstáculo. El Señor no lo permitirá. Y si Él no lo tolerara, nosotros no lo sufriríamos. El camino de la vida es como un viaje por entre los Alpes. A lo largo de los senderos de las montañas, uno está constantemente expuesto a que sus pies resbalen. Ahí, donde el camino es elevado, la mente está inclinada a padecer, vaído, y entonces el pie pronto resbala. Hay partes que son lisas como el cristal y otras que son escarpadas como la piedra sueltas, y en cualquiera de ellas una caída es difícil de evitar. Aquel que a lo largo de su vida recibe la capacidad para mantener íntegro y para caminar sin tropezar, tiene el mejor de los motivos para estar agradecido. Con escollos y trampas, rodillas débiles, pies cansados y enemigos sutiles, ningún hijo de Dios podría mantenerse firme durante unas horas si no fuera por el amor fiel, aún
dará su pie al resbaladero. En medio de 1000 trampas estoy sostenido y protegido por tu mano. Esa mano invisible todavía me sostendrá y me conducirá a tu santo nombre. Gracias. Buenos días de nuevo. Bueno, no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que guarda a Israel. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. El Rey eterno está siempre pendiente de sus criaturas, no solamente de sus hijos, sino de toda su creación. Desde la más lejana estrella hasta la más cercana estrella, Dios vigila constantemente su obra y en su gran misericordia derrama bendiciones para la tierra, donde justos e injustos comen, beben, se divierten o sufren. Así es nuestra vida. Pensar que nuestra vida es como las plantas que solamente nacen, crecen, se reproducen y mueren es no tener vida. Pero cuando nosotros tenemos el pensamiento de la existencia de Dios, que nos da una esperanza mucho más grande que creer que somos al igual que las plantas o que los animales. Nos damos cuenta que nosotros somos género divino, que Dios nos ha creado con un propósito fundamental, que nosotros avancemos en el tema de desarrollar el amor en nuestras vidas y al hacerlo nos protege, nos cuida, nos ama. Por eso vivimos bajo principios espirituales. Resbalamos y caemos, pero nos volvemos a levantar, porque dice 7 veces caerá quien está con Dios y las 7 veces se levantará. 7 veces, una vez solamente caerá el malo y el perverso, pero no se volverá a levantar. Dios promete ayudarnos en el desarrollo de nuestra espiritualidad y Él nos da mandamientos y estatutos que si los obedecemos, nuestras vidas cambian desde el interior de nuestro ser y aprendemos a valorar un mundo más justo en la esperanza de lograr un día que este planeta se transforme completamente en un lugar de alegría, de gozo, de paz, de amor, de felicidad gloriosa, conviviendo con el Padre Eterno, el Creador, y su Santo Hijo Jesucristo, en la fuerza de su Espíritu. Por eso Él que cuida su obra no permitirá que nosotros perezcamos sin que le conozcamos. A Él sea la gloria y sea la honra. Adelante, Sandra. Sí, gracias. Compañeros, les voy a leer el punto número 9 de la tradición número 12. Último punto, dice así. Necesitamos 3 manitas de participación, compañeros. Por favor, les pido de antemano la unidad. Dice, animados por el espíritu del anonimato, nos esforzamos por abandonar nuestros deseos naturales de distinguirnos naturalmente. Como miembros de AA, tanto en nuestros compañeros alcohólicos como ante el público en general, al poner a un lado estas aspiraciones eminentemente humanas
Creemos que cada uno de nosotros participa en tejer un manto protector que cubra toda nuestra sociedad y bajo el cual podemos desarrollar y trabajar en unidad, expresada por el anonimato, es la mayor protección que un alcohólico anónimo jamás pueda tener. La primer pregunta para todos ustedes y para sus participaciones dice así: animados por el anonimato, ¿qué estuvimos dispuestos a dejar para que la sociedad sobreviviera? Animados por el anonimato, ¿qué estuvimos dispuestos a dejar para que la sociedad sobreviviera? Somos 9 participantes, 9 personas y necesitamos hacer la unidad, compañeros. Estamos viendo la 12ª tradición. Pues la pregunta dice así: animados por el anonimato, ¿qué estuvimos dispuestos a dejar para que la sociedad sobreviviera? Pues aquí dice que se esforzaron para abandonar los deseos naturales que distinguían a las personas. Pero como no hay colaboración, Víctor, diría la compañera Josefina, entonces nos vamos directo a la conclusión. Y la Bien, pregunta para ti dice así: animados por el anonimato, ¿qué estuvimos dispuestos a dejar para que la sociedad sobreviviera? dejar de ser promotores voluntarios, o sea, es decir, dejar de ser promotores autonombrados dentro de una asociación anónima para hablar acerca del grupo o de la asociación. Ninguno es la voz pura del grupo anónimo, sino que la expresión de los principios espirituales a través de nuestra práctica es lo que hace la atracción. No es la promoción de nuestra persona, sino es la atracción la que nos va a dar la promoción. Por eso, en el anonimato, estamos nosotros rechazando cualquier tipo de pago, ya sea por alabanza, un pago de alabanza, de reconocimiento o un pago económico. No buscamos eso cuando transmitimos el mensaje de recuperación. Lo que buscamos es que otras personas puedan alcanzar el mismo estado de paz que nosotros hemos logrado y también el estado de dominio personal que hemos logrado. Al tener dominio personal, al haber dominado al instinto natural en ciertas áreas, nos da paz y nos da dominio propio. Y esto significa que estábamos aprendiendo a gobernar nuestras vidas y que las emociones, ciertamente antes éramos impotentes, pero hoy ya no. Hoy tenemos un entendimiento, un conocimiento y una fuerza para gestionar de forma adecuada la emoción. Por eso ya no necesitamos o no tenemos la necesidad de buscar prestigio, poder, dinero o sexo, cuando estamos ya en la recuperación. Nos negamos a todas esas cosas por el bien de la comunidad. Así que el individuo dentro de la comunidad es anónimo y su intimidad, lo que haga en la calle, es problema de la persona, no nuestro. No juzgamos a nadie, no somos jueces, jurados ni verdugos de nadie. Cada quien tiene que darse cuenta de su debilidad y cada quien tiene que trabajar para resolver su problema. Aquí solamente tenemos herramientas
que darles para que se resuelvan sus problemas emocionales de índole espiritual. Por eso mismo, al estar recuperándonos y al darnos cuenta de lo que el grupo nos beneficia, queremos que el grupo no desaparezca, sino permanezca. Gracias. Gracias, Víctor. Y voy a leer tantito para que se les refresque tantito así como que la memoria para a ver si tienen respuesta, dice. Como miembros de AA, tanto entre nuestros compañeros alcohólicos como ante el público en general, al poner a un lado estas aspiraciones eminentemente humanas, creemos que cada uno de nosotros participa en tejer un manto protector que cubre toda nuestra sociedad y bajo el cual podemos desarrollarnos y trabajar en unidad, expresada por el anonimato, que es la mayor protección que un alcohólico anónimo jamás pueda tener. Y la segunda pregunta del párrafo 19 dice así: ¿quiénes participan para tejer un manto y humildad sobre la asociación anónima? Compañeritos, ¿quién quiere hacer la unidad levantando la mano, participando con esta pregunta, dándole respuesta? Dice que quienes participan para tejer un manto y humildad sobre la asociación anónima. Pues aquí dice el texto que leí que tanto entre nuestros compañeros alcohólicos como ante el público en general. Entonces no hay participación. A ver, déjame ver en el chat. Cada uno de los miembros, así dice la respuesta del compañero o compañera. Gracias por hacer la unidad. Y la pregunta para ti, Víctor, dice así: ¿quiénes participan para tejer un manto y humildad sobre la asociación anónima? Todos aquellos que se han dado cuenta de la importancia que tiene el grupo para sus vidas. Porque hay muchas personas que están dentro de los grupos, pero no les importa. Así es que hay un número de personas que les importa. Y ahí está el número de personas que les importa, son miembros activos dentro de principios espirituales. Eso hace la diferencia. Y que respetan el anonimato y que al respetar el anonimato no buscan poder, prestigio, dinero o sexo. Evitan los enredos emocionales dentro del grupo. También los préstamos o negocios dentro del grupo. Por eso los préstamos, los negocios o las relaciones amorosas quedan afuera del grupo. Es importante para nosotros entender que como seres humanos y débiles humanos, tenemos la tendencia a creer en las personas y no en principios. La 12ª tradición nos dice pues que nosotros, bueno, que nosotros estamos sujetos a principios espirituales para el bienestar personal y grupal. Y y la pequeña minoría o la minoría existente que sigue siendo rebelde a principios espirituales y hace lo que les da la gana, como les da la gana, siendo inmorales y poco espirituales, pues no hacen un beneficio al grupo, sino dañan la estructura dando un mensaje equivocado de la realidad de los principios espirituales, ¿verdad? Por esto mismo es que hemos abierto este grupo que es fuera de serie. ¿Por qué fuera de serie? Bueno, porque nosotros no nos vamos a sujetar a las maneras de ser o de actuar de diversos grupos que resultan
inmorales y fuera de lo espiritual. Porque el libro azul de Alcohólicos Anónimos dice claramente, hemos escrito un libro que es espiritual y moral. El programa es espiritual y es moral. Y el que practica un programa, una persona que practica un programa, es espiritual y es moral y evita los enredos emocionales dentro del grupo para no destruir lo que le da vida. De esa manera nosotros tejemos el anonimato. Gracias. Gracias, Víctor. Y voy a leer la tercera pregunta del párrafo 9. Dice así, ¿cuál es la mayor cualidad de nuestra asociación anónima y por qué lo creemos así? Compañeritos, les hago de nuevo la pregunta. ¿Cuál es la mayor cualidad de nuestra asociación anónima y por qué lo creemos así? Bueno, pues el texto dice así, eh, el trabajo en unidad, esa sería la mayor cualidad. Entonces, pues no hay participaciones, compañeros, si no tienen privacidad también pueden escribir en el chat, yo le puedo dar, ahí tenemos una. Dice, la recuperación de sus miembros mediante la experiencia, fortaleza y esperanza. Es una de las respuestas que hay en el chat. Entonces, yo creo que nos vamos directamente con la conclusión, Víctor, y la pregunta para ti dice así, ¿cuál es la mayor cualidad de nuestra asociación anónima y por qué lo creemos así? Bien, si nosotros no tuviéramos, no hubiéramos reconocido la importancia del grupo para nuestras vidas, no hubiéramos podido desarrollar la humildad necesaria para mantenernos anónimos, la humildad necesaria para unirnos. Recuerdo a una persona que decía en el grupo y se quejaba constantemente de que en el grupo no había unidad. Cuando nosotros queremos ver la unidad como un acto de perfección, nos equivocamos, porque somos seres imperfectos, pero que estamos unidos con un propósito, recuperarnos y llevar el mensaje a otros que están enfermos. Eso es nuestro propósito básico. Entonces, si estamos unidos aquí y unos aportan a su séptima, otros aportan con su tiempo, otros aportan asistiendo a las reuniones, otros aportan mm, invitándole a las personas un, un pan, unas galletas, etcétera, como quiera que sea, mientras el grupo haya mm, más de dos o tres reunidos con el propósito de mantenerse equilibrados emocionalmente, es un grupo anónimo. ¿Y qué es lo que hacemos para mantenernos unidos? Compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. Si solamente compartimos enfermedad, no hay esperanza, no hay fortaleza. Pero si compartimos la forma en que nos estamos recuperando, hay esperanza y hay recuperación, hay fortaleza. Por eso la unidad es imperfecta, pero dentro de esa imperfección está la unidad. Unos aportan de una manera y otros aportan de otra forma. Aún aquella persona que es rebelde dentro del grupo da una aportación importante. Prueba nuestra recuperación. Son nuestros padrinos de tolerancia. Y aprendemos a convivir juntos a pesar de nuestras diferencias. Bien, continuamos.
Víctor, pues con esta última pregunta queda terminada la 12ª tradición, pero aquí hay un escrito que dice así: Hola, agradezco que pudieras acompañarnos hasta el final de este análisis de la 12ª tradición. Con esto finalizamos nuestro estudio de las tradiciones, esperando que haya sido del agrado y apertura de mente para conocer el espíritu tradicional de los grupos anónimos. Muchas gracias de antemano. Dios mediante seguiré aquí con ustedes hasta el fin de mi vida. Cuando mi relevo llegue, cuando mi relevo llegue, agradecido con Dios, con ustedes, seguimos adelante por la gracia de Jesucristo. Es todo, Víctor, de las tradiciones. Y son las 10:27. A ver, parecía que tenías una pregunta ahí, ¿verdad? Extra, la última que dijiste que no leíste. La última. A ver, déjame checo en las hojitas que me mandó Marla. Déjame checo. Bueno, pues yo leí todo lo del párrafo 9 y son 3 preguntas del párrafo 9. No me quedaron ninguna extra. Pero igual y es del párrafo 12, dice: ¿en qué se convirtió el anonimato para los grupos anónimos? Ahí está. Esa es la pregunta. Ajá. ¿En qué se convirtió el anonimato en los grupos anónimos? Compañeritos, pueden escribir por el chat para yo leerle la respuesta. No hay Bueno, participación. ok. ¿En qué se convirtió? En un manto de protección. En eso se convirtió el anonimato. El anonimato es una palabra que contiene dos palabras. Una que proviene del griego a, que significa sin. Y luego la siguiente palabra es no, anónima, nónima. ¿Qué es nónima? Es una lista de personas que van a recibir algún tipo de, um, de premios o dinero por algo que ellos están haciendo. Una anónima es un salario, es una lista de personas asalariadas, una anónima de pago, ¿verdad? Pero cuando dice la palabra a, significa sin. ¿Qué significaría entonces? Sin registros de pago. Es decir, que nosotros no pretendemos ningún pago, ninguna alabanza, ningún aplauso en lo absoluto. Pero las personas agradecidas, cuando van percibiendo la recuperación en sus vidas, nos dan esos regalos de alabanzas, de reconocimiento, pero todo eso es por la gracia de Dios y a Dios regresan. ¿Por qué? Porque es importante para nosotros mantener los pies sobre la tierra y entender que todo lo referente al reconocimiento existente en nuestras personas por la forma en que conversamos, hablamos o interpretamos es por la gracia de Dios y no por nuestros propios méritos personales, sino por la gracia divina. Así que a Dios sea la honra y sea la gloria por el programa de recuperación. Bien, ahora sí terminamos con la 12ª tradición, pero vamos a tomar un tema. Vamos a tomar un tema. ¿Tienes ahí tu librito de las leyes? Ah, sí,
Bueno, vamos a tomar el tema, el capítulo 3 de, del libro de las leyes para terminar con el tiempo que nos resta. ¿Sí? Sí, sí, dice capítulo 3. Enfermedad emocional, enfermedad espiritual. Tomado del folleto de la salud mental de marzo de 1966. La enfermedad emocional es una enfermedad espiritual. Es un hecho que está basado en nuestras experiencias y observaciones. Cuando estuvimos emocionalmente enfermos, estábamos espiritualmente enfermos. Antes de que usted deje de leer y salga corriendo, le pedimos que considere esto, una definición de espiritual. Es relacionado con el pensamiento y emociones. Realmente teníamos enfermos nuestros pensamientos y emociones. No le pedíamos que ponga un significado espiritual en el espíritu, aunque para muchos de nosotros tal significado sí puede ser aplicado. Por mucho tiempo, la sabiduría humana ha usado la palabra espiritual o espíritu para describir el estado mental de una persona, como por ejemplo, él es corto de espíritu, él tiene un gran espíritu, él tiene el espíritu apropiado, él es una persona espiritual y en ciertos casos, aquel es un animal espiritual. Con estas expresiones nos referimos al estado de los sentimientos, pensamientos, actitudes hacia la vida y hacia las cosas que nos rodean. Por lo tanto, el espíritu de una persona es realmente la suma de sus emociones, pensamientos, actitudes, creencias, sentimientos y todo lo que lo hagan actuar del modo que él lo hace. Por supuesto que los componentes físicos y mentales están implicados, pero estos son solo parte del espíritu total de una persona. A muchos de nosotros, los doctores nos dejaron que físicamente no estábamos enfermos después de habernos realizado exámenes de toda clase, lo cual nos forzó a llegar a la conclusión de que nuestra enfermedad era espiritual y mental. Después de que nuestras capacidades mentales fueron probadas y de consultar psiquiatras, encontramos que nuestras mentes estaban intactas y fuimos forzados a llegar a la conclusión de que nuestra enfermedad era espiritual. Descubrimos que Gracias. estábamos, sí, Gracias. Bueno, hablar de espíritu o espiritualidad fue un tema para mí difícil de comprenderlo cuando llegué a los grupos anónimos hace ya 43 años. Para mí fue difícil comprenderlo porque andaba como el pollito que buscaba a su mamá. Le preguntaba a un tren, le preguntó a la vaca, le preguntó a un burro, pero no podía encontrar a su mamá. Y el pollito se asustaba con cada uno de ellos. No eres mi mamá. Bueno, pues así andaba yo buscando qué era espiritualidad. Naturalmente, en mi pobreza espiritual y en mi estado en que yo estaba viviendo en aquel momento, pues no podía tener una plena atención sobre la literatura. Por eso le preguntaba a los que supuestamente sabían en aquel momento, pero todos eran evasivos porque no tenían un concepto claro y definido de lo espiritual, aunque todos los días usaban la palabra. Veía en la Universidad mm, Autónoma de México, veía la frase de mi raza hablará por el espíritu.
La cuestión aquí era descubrir qué significaba espíritu y empezamos a investigar el asunto y en el griego espíritu es neuma, aire, viento, energía. Eso es lo que significaba espíritu, aire, viento, energía. Y en hebreo, ruach, R-U-A-H, que significa exactamente lo mismo que en griego, aire, viento, energía. Pero más adelante descubro una frase contundente que me habló con más claridad sobre el tema cuando Jesucristo dice, mi palabra es espíritu y es vida. Entonces la palabra es espíritu, la palabra es vida. Muchas personas me preguntan de qué es el espíritu. Y les digo, bueno, el espíritu implica dos cosas importantes. Uno, está ahí para darnos vida física y está ahí para darnos vida espiritual. Y la vida espiritual es en referencia, como lo escribe Grover, en base a los pensamientos, sentimientos, emociones, instintos naturales. En base a estas cosas. Así que para poder comprender la enfermedad espiritual, había que entender que físicamente, realmente, la mayoría no estábamos enfermos, ni teníamos problemas mentales, es decir, no había problemas en nuestras neuronas, sino en el conocimiento, en las creencias, en las ideas que habíamos captado desde la infancia y que habíamos promovido una vida más por el ejemplo errático de los demás que por nuestros propios medios en el uso de nuestra inteligencia o el razonamiento para determinar qué es bueno o qué es malo o qué es correcto o qué es incorrecto. Teníamos valores encontrados. A lo bueno le llamábamos malo y a lo malo le llamábamos bueno. ¿Sí? Había un cambio de valores. A la inmoralidad le decíamos moral y al espíritu le decíamos, ¿cómo le decíamos? Nada porque no lo conocíamos, no entendíamos ese aspecto. Pues cuando hablaban de espíritu pensábamos en los espíritus de los muertos, en cosas que aparecen y desaparecen, pero no podíamos entender cuál era la acción del Espíritu en nuestras vidas. Así que cuando estudio y analizo esto, porque en un principio ninguna persona del grupo o de los grupos con los que conviví me dijeron jamás qué era el espíritu, solamente que era una enfermedad espiritual, pero nada más. Sin embargo, la respuesta estaba ahí, sí, en el lenguaje del corazón. Cuando BW le escribe a Carl Jung en referencia a la primera persona en la cadena de la recuperación que, que tuvo la oportunidad de hablar con Carl Jung, un alcohólico, la primera persona en la cadena de la recuperación, esta persona, cuando habla con Carl Jung, después de estar en un año de tratamiento, regresa a Carl Jung porque tiene una recaída y pregunta, ¿qué ha pasado? Y Carl Jung le dijo claramente, yo he tratado de acomodar todas tus ideas donde tienen que estar, pero al parecer tú eres uno de esos alcohólicos clásicos que son incurables. La ciencia ha hecho
todo lo posible, todo lo que está por medio de la ciencia se te ha dado. No podemos hacer más. Aquel hombre dijo claramente, sentí que en ese momento las puertas del infierno se cerraban tras de mí y yo me quedaba dentro de ese infierno. Pero llegó a su mente una idea, y la idea era, ¿habrá una excepción a la regla? Y Carl Jung dijo, sí, hay una excepción a la regla. Necesitas una experiencia religiosa. Y el hombre se alegró y dijo, yo pertenezco a la más grande de las congregaciones. No, 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 no. No estoy hablando de esa religión. Estoy hablando de una experiencia espiritual. Necesitas una experiencia espiritual, un lugar, ¿verdad? Donde se hable con honestidad, donde las personas estén luchando por mejorar sus vidas en base a algunos principios espirituales, sosteniéndose de eso. Hay muchas personas que han dejado de consumir y aún permanecen limpios. Es lo único. Aquel hombre llegó en su búsqueda, llegó a los grupos Oxford y a los 6 meses de su recuperación, él va por Eddie, el que después se encontró con Bill W. Pero cuando escribe Bill W. a Carl Jung sobre su amigo y explicándole que él estuvo dentro de los grupos y que él murió sobrio, él, Carl Jung, se alegró y le regresó la carta a Bill W. Y le dice, bueno, yo veo que tú tienes una madurez y te voy a hablar lo que a él no le pude decir en aquel momento. La experiencia espiritual es pensamiento contra pensamiento, palabra contra palabra, idea contra idea. Esa es la experiencia espiritual. Si cambia su forma de pensar, si sus pensamientos, sus creencias, sus valores internos están errados, la persona está enferma y necesita cambiar esos valores por valores correctos para sanar espiritualmente. Esta voz legal del psiquiatra Carl Jung ha resonado por muchos años en nuestros grupos, en los grupos en que hemos estado conviviendo. Entonces, pues, podemos entender que la enfermedad es espiritual, pero también es importante entender que tenemos facultades mentales. El apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 5, explica, dice, nuestras facultades mentales son poderosas en Dios para derribar todo argumento que se levante en contra de la verdad. Ahí está lo que decía Carl Jung, palabra contra palabra, argumento contra argumento, para derribar todo argumento mentiroso, todo argumento falso, todo argumento incorrecto. ¿Y cómo? Continúa el apóstol Pablo, detengan su pensamiento, valórenlo para ver si esto es correcto de acuerdo al pensamiento de Dios. Estaba diciendo, aprendan a discernir sus pensamientos, aprendan a discernir el espíritu, el origen de esa manera de pensar. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo no está diciendo nada diferente a lo que dijo Carl Jung y a lo que dijo Bill W. Cuando dijo, pues hemos hecho un libro que creemos es espiritual y moral.
Una de mis preguntas era, ¿por qué este libro es espiritual? ¿A qué se refiere? ¿Por qué dice que es espiritual? No, es que la enfermedad es espiritual. No, el libro. Aquí dice Bill W. que escribió un libro que es espiritual. ¿Por qué? Bueno, hoy yo lo puedo entender. Todos los argumentos que están dentro del libro azul, todos los argumentos son argumentos espirituales. ¿Por qué? Porque están apoyando para que el hombre rompa con su defecto de carácter y con esto rompa con un acto egocéntrico y desarrolle el amor. Por eso es espiritual, porque el amor es espíritu, el amor es espiritual. Cuando las personas, como dice el libro azul, necesitan cambiar sus pensamientos por los pensamientos del libro azul, por las ideas del libro azul. Rara vez hemos visto fracasar a una persona que haya seguido ¿qué? Concienzudamente nuestro camino. Los únicos que no se recuperan son los individuos que no pueden o no quieren entregarse de lleno a este sencillo programa. Generalmente son hombres y mujeres incapaces por su propia naturaleza de ser ¿qué? Honrados consigo mismos. Hay seres desventurados como estos, no son culpables, al parecer nacieron así. O sea, por esa discapacidad que tienen para pensar, para cambiar su argumentación interna, están enfermos. Pero muchos de ellos logran recuperarse si tienen la capacidad suficiente para ser honrados. Entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, pues no se pierdan. Tienen que desarrollar la honestidad, la humildad, hablar con verdad, derrumbar todo argumento falso que está en sus mentes. En una ocasión, alguien decía, yo tengo resentimientos contra mi abuela, pero ¿por qué estás resentido con tu abuela? No, él no dijo así, él dijo, tengo resentimientos contra Dios y la iglesia. Eso es lo que dijo, contra la religión. ¿Pero por qué? Es que mi abuela nos contaba que nos íbamos a ir al infierno cuando estábamos niños y tenía un cuadro ahí donde la gente se estaba quemando. Algunos estaban amarrados, otros tenían gusanos en las lenguas, en ese cuadro horrible, lleno de fuego y de tormento. Entonces decía, si mira, Dios te está viendo y donde quieras que vayas, si haces mal, te vas a ir al infierno. Esto marcó al niño, a la niña. Y esta falsa creencia del infierno y el cielo, y esta falsa creencia se puso en su mente. Él no podía odiar a su abuela porque la amaba. El problema, según la mentalidad infantil, no era su abuela, sino Dios. Dios el hermano, no su abuela. Pero aquí, con su valorización infantil, creó temores, miedos, que se convirtieron en memorias reactivas, en memorias de reacción, órdenes en el instinto natural. Así que actuaba en base a ese pensamiento subconsciente, actuaba con miedo a muchas cosas. Entonces, cuando empezamos a trabajar para cambiar la idea, esa antigua idea del infierno, y entender que el resentimiento debió haber sido con la abuela, porque la abuela era la que le estaba induciendo un pensamiento errado, de miedo. En su buena voluntad de querer dominarlo, de querer ayudarle a que tuviera una buena vida, la abuela usaba el látigo de la lengua a través del infierno. Entonces,
Esta mentira que ha perdurado por muchos años, que fue impuesta en, en la iglesia en el año 450 después de Cristo. Es es una versión de los griegos en cuanto al infierno y al cielo, ya que el hombre es un alma eterna, pero no es una versión bíblica. Esa no es una versión bíblica, sino es una versión griega que fue impuesta a la congregación para dominar a las personas. Era la manera de hacerlo. Y de ahí, pues, vendían perdones y expiaban culpas, ¿verdad? Entonces, se cometió muchos asesinatos en el nombre de Dios. Así que todos esos errores que se vivieron se quedaron impresos en la mente de ese niño, que ahora siendo adulto sufría por muchos temores. Cuando empezamos a cambiar sus pensamientos, ayudarlo para que cambiara sus pensamientos y entendiera que eso es una falsa creencia y que su abuela también había sido engañada en ese aspecto, que ella actuaba de buena voluntad, pero que no valoraba, de acuerdo a la escritura, no valoraba la realidad escritural, sino lo que decía un hombre. Así que no estaba bajo principios espirituales correctos, sino bajo principios espirituales que se consideraban correctos, pero eran incorrectos para el espíritu humano. Cuando la persona llega a comprender este aspecto y empieza a afirmarse, su ansiedad empieza a minorar y sus temores empiezan a caer y empieza la sanidad del espíritu, la sanidad espiritual, porque las emociones son curables. El alcoholismo no, como alergia no, pero las emociones son curables, que es diferente. Una persona que está deprimida, una vez que sale de una depresión, no tiene por qué volver a estar deprimido. Una persona que sufre de tristezas constante, una vez que aniquila el pensamiento que la lleva ahí, esa persona no tiene por qué volver a estar triste. Puede sentir la tristeza, pero ahora ya entiende cómo gestionar sus emociones para no caer en ese hoyo. Un hoyo que ha estado acostumbrado a usar para ocultarse de la realidad. Por eso cuando hablamos de espíritu, hablamos de la inteligencia emocional. Necesitamos desarrollar inteligencia emocional. Necesitamos conocer nuestras memorias históricas, cuarto y quinto paso. Y tenemos que reconocer nuestras memorias de reacción. ¿Qué emociones podemos gestionar y qué emociones no podemos gestionar porque ya son una orden establecida, que no tiene nada que ver con el pasado, sino que se estableció una orden en el instinto natural? Es como si estuviera programado para reaccionar en un momento determinado. No hay ninguna herida en el pasado. El pasado está muerto. Bill W. le llamaba al pasado y a la enfermedad los fantasmas aterradores del ayer. Así le llamaba. Si son fantasmas, significa que no existen, que son aterradores, sí. ¿Por qué? Porque tú alimentas esos pensamientos, porque no te has liberado de la culpa ni del resentimiento, porque no has armonizado tu pasado con tu presente. Por eso se está enfermo del espíritu. Y pueden hacer 1000 veces el cuarto paso y 1000 veces confesarlo, pero no se van a recuperar ahí. Eso es parte de la recuperación, pero no se van a recuperar ahí. Para resolver el cuarto paso necesitan liberarse del resentimiento y de la culpa, de todo lo que se acuerden, de todo lo que se acuerden.
¿Por qué? Porque hay otras memorias que ustedes no se van a acordar, porque el 97% de las memorias no se acuerdan, pero sí han formado esas experiencias de la vida, formaron memorias de reacción. Y no las vamos a descubrir en el cuarto paso, las vamos a descubrir en el paso 10. Las memorias de reacción las descubrimos en el paso 10. En el paso 10, ¿qué descubrimos? Uno, descubrimos cómo somos emocionalmente, cómo expresamos el espíritu emocionalmente día a día. El inventario diario. ¿Qué dice el paso 10? Continuamos haciendo nuestro inventario y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. Es la continuación del cuarto y el quinto paso, el paso 10. ¿Por qué? Porque es un trabajo en el presente, no en el pasado. Nadie puede ir al pasado a arreglar las cosas al pasado. Tiene que arreglarse en tiempo presente. Y aquí empezamos a entender los patrones de conducta que no gobernamos. Patrones de conducta que no gobernamos, que somos ingobernables. ¿Por qué? Pues no podemos gobernarlo. ¿Y por qué? Porque es una orden establecida. Es una programación en el instinto racional, perdón, en el instinto racional. Entonces la persona reacciona ante un evento y no puede dominarlo. Y aquí necesitamos reprogramar ese aspecto, porque es una reacción negativa y destructiva. Y con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios y con la ayuda de la comprensión del programa y con una buena dirección para, para facilitar nuestras emociones, para que nuestras emociones sean sanadas y logremos recuperarnos y restablecernos de esas reacciones negativas. Tenemos que desarrollar un plan para desintoxicación mental. La enfermedad espiritual es una sola enfermedad. A través de la enfermedad espiritual encontramos síntomas como el alcoholismo, adicción a las drogas, adicción al sexo, codependencia. Son síntomas de la enfermedad, no son la enfermedad. La enfermedad es espiritual y es la enfermedad de los pensamientos. Lo establece Carl Jung, lo establece Jesucristo y lo establece el doctor Robert Grover, fundador de Neuróticos Anónimos. Y Bill W. también está de acuerdo en ese mismo sentido, que es la enfermedad de los pensamientos. Por eso es importante que comprendamos qué estamos haciendo en el grupo y por qué hablamos más de la recuperación que de la enfermedad. Aquí hablamos del método que utilizamos para poder sanar de nuestras emociones, porque buscamos la recuperación, no vivir en la enfermedad. Queremos darle una puerta sencilla, práctica y fácil para que se deshaga de los males internos que le destruyen. ¿Qué pasa con una persona codependiente? Tiene una obsesión, un ideal. Está siguiendo un ideal que ella misma no comprende, pero es un ideal que nunca va a alcanzar. Nunca lo va a alcanzar. Es ideal. Es como si quisiera caminar hacia la luna y empiezo caminando hoy. A pasar mi vida y nunca voy a llegar a la luna, porque es un falso ideal que yo caminando pueda llegar a la luna. Lo mismo sucede cuando una persona tiene el ideal, el anhelo, el deseo, el, el paradigma de ser amado, porque a través de ser amado va a ser feliz y se engaña a sí mismo, porque carencia, en su carencia y en su egocentrismo está obsesionado lograr um,
lograr que la otra persona le dé amor, lograr que la otra persona le dé amor cuando ella misma se convierte en un fastidio para la otra persona. Y cuando la otra persona esté enferma, como buen egocéntrico o egocéntrica, abusará de aquella que está sometida, que haciendo las mismas cosas pretende tener resultados diferentes. Está obsesionada por una situación que no va a lograr más que su propia destrucción, la destrucción de su familia, de su economía, de su dignidad humana. No es lo único que va a lograr, al menos que cambie su manera de pensar. Cuando cambie su manera de pensar y tenga una nueva dirección en su vida, entonces podrá curarse de esta emoción y nunca más tiene por qué ser codependiente. Pero es importante estar dentro del tratamiento para poder lograrlo. La mayoría no lo logra. ¿Y por qué? Porque no perseveran, porque cuando perciben un poquito de recuperación, se quedan con eso y no siguen creciendo. La recuperación es como una persona que ha encontrado una mina de oro, pero que solamente ha tomado una pequeña porción y con eso está feliz. Cuando puede seguir hurgando más y más y más e ir siendo cada vez más rico, asimismo, como ese gambusino que se encuentra la mina de oro y le rasca un poquito, y si cada día le rasca un poquito y un poquito, va a enriquecerse. Lo mismo sucede en lo espiritual. Hemos encontrado una mina de oro, un programa de recuperación que si cada día le rascamos un poquito y un poquito y un poquito y vamos tratando de mejorar nuestros pensamientos con la ayuda de nuestras facultades mentales, nuestra vida se convierte diferente. Empezamos a recuperarnos íntegramente, no en parte, sino íntegramente. Físico, mental, emocional, económico, espiritual y sexual. Nos componemos, pero hay que ser valiente para hacerlo, ¿verdad? Bueno, creo que hasta aquí vamos a dejar nuestra meditación el día de hoy acerca de este capítulo 3, ¿verdad? Y estuvimos viendo un poquito de la tradición que ya finalizó. Ahorita estuve hablándoles un poco como relleno de este capítulo 3 de las leyes de la salud y la enfermedad mental y emocional. Mm, Ahora vamos a terminar este lapso de tiempo. Voy a cerrar la grabación para que ustedes puedan compartir con nosotros.